Bien, amigos, tengo el placer de presentar a Reinaldo Trinidad Ardiles, director de la revista Agronoticias. Por favor, voy a suplicar que se pueda ponchar la revista Agronoticias. No se puede, en este momento estamos... Bueno, Reinaldo Trinidad es parte del equipo de plan de gobierno de Gana Perú. Y bueno, me imagino que debes estar sumamente contento. Reinaldo, muy buenas tardes. Debes estar sumamente contento con estos primeros resultados, este perfil que ya pues se concretiza en una victoria de Ollanta Humala. ¿Cuáles son tus Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, compatriotas de la macro región sur. Efectivamente, creo que es hoy un día histórico para nuestro país, pues al desarrollo económico le va a tener que suceder necesariamente una política de promoción social, particularmente en beneficio de las clases trabajadoras y productoras. Para esta victoria, sin duda, ha sido determinante el 26% del electorado rural, tal como tú has apreciado, has mostrado a los oyentes, el comandante Humala fue el único candidato que firmó los dos compromisos que le propusieron o que propusieron la Convención Nacional del Agro Peruano, Conveagro, y la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, a los dos candidatos. Ollanta Humala fue a cada casa a firmar, de modo que eso se difundió y el campo, estoy seguro, ha respaldado en un 90%. En este momento, no obstante que tenemos un gran júbilo, también debo decir nuestro aprecio, nuestro respeto por el pueblo peruano que ha votado por la otra candidata. Ella se autodescalificó por el equipo que lo rodeaba, donde estaban los mismos, casi los mismos de siempre. Por ejemplo, voy a citar, yo tengo un amigo dentro del fujimorismo que es Absalón Vázquez Villanueva, cuyas declaraciones el miércoles último en radioprogramas del Perú me llenaron de espanto, y yo envié una nota a la radio para decirle que hacer notar este hecho no fue comentado, pero voy a decirlo. Dijo él, criticando el programa de Ollanta, de que era aberrante, así lo dijo textualmente, el propósito de querer poner límite a la propiedad, límite máximo a la propiedad de la tierra. Y eso dice la Constitución de Fujimori. El artículo 88 dice: el Estado puede fijar la extensión y los límites de la propiedad de la tierra según las peculiaridades de cada zona. Por eso, repito, hay gente que le ha hecho mucho daño a la otra candidata, pero el grueso del pueblo que ha votado por la candidata merece todo nuestro aprecio. De acuerdo. ¿Tú no crees que sería un importante gesto político, digamos, que el candidato ganador, en este caso Ollanta Humala, digamos, convoque a los derrotados, no digamos a participar en el gobierno, sino digamos en un pacto, en un proyecto que sustente la gobernabilidad en el país y que debiera ser un gesto que debiera darse el día de hoy o el día de mañana? Claro. ¿Hará eso Ollanta? El presidente Ollanta Humala va a ser presidente del Perú, de todos los peruanos, y sin duda una de sus primeras medidas va a ser llamar a la unidad de nuestro pueblo. Ya terminaron las elecciones, no obstante algunas irregularidades, pero en términos generales pacíficamente. Entonces yo estoy seguro de que lo va a hacer. Es indispensable además. Hay que poner fin a la polarización. Obviamente nuestro pueblo sin duda saca muy grandes lecciones de lo que ha significado esta campaña, donde la atmósfera social ha sido envenenada fundamentalmente por el uso indebido de los medios de comunicación. Nadie niega a los medios de comunicación a tener una posición, pero lo que no se puede es olvidar que es deber de los medios informar con la mayor objetividad posible, con imparcialidad, pero eso no ha ocurrido. Ha habido, por ejemplo, diarios, estaciones de radio, estaciones de televisión, que en los últimos tiempos han deformado los hechos para agraviar al candidato Humala. Contra todo eso ya se ha ganado, y obviamente la superioridad moral del ganador va a estar en perdonar estas debilidades humanas e invocar que nunca más se repitan. Por otro lado, Ricardo, quiero aprovechar la ocasión para destacar el carácter democrático de este programa, de esta emisora. Acá siempre, como debe ser, no obstante que tú de periodista, no eres de profesión periodista, pero has dado una lección
de civismo, de sentido común. Es así que deben actuar los medios, invitando a todos los que puedan confrontar posiciones. Y te felicito y felicito obviamente a la empresa propietaria de la televisora y particularmente a mi directo amigo Kiko Mendoza. Okay, muchas gracias por tus palabras, Aurelio, y en nombre de don Enrique Mendoza y su familia también te transmito su agradecimiento sin ninguna duda. Yo te quería preguntar, tú que eres ducho en estos menesteres, tienes mucha experiencia, ¿esta polarización de la que tanto se ha hablado es real o ficticia? ¿O ha sido creada más que nada? Ha sido creada. No estamos tan divididos los peruanos, como dicen. No, sin duda. Por ejemplo, a Ollanta Humala primero se le criticaba que su plan era muy radical. Gana la primera vuelta y comienza a hacer una aproximación o desplazarse hacia el centro, logrando la colaboración de Perú Posible, por ejemplo, de Acción Popular, por ejemplo. Y ya le decían, no, eso también estaba mal. Total, te mantenías mal, cambiabas también mal. Entonces le inventaron una serie de mitos cuando Ollanta Humala ha dicho con toda claridad, y aprovecho la ocasión, para hacer la transformación de nuestro país, en lo esencial basta hacer cumplir la Constitución de Fujimori y el Acuerdo Nacional de Toledo. Particularmente en el agro puede hacer una revolución con estos instrumentos. Si hay algo que cambiar, se planteará pues ante el Congreso de la República. Por ejemplo, hay un hecho que en el aspecto económico, la Constitución de Fujimori trata a los peruanos y a los extranjeros iguales. No, señor, esta es mi casa. Yo en el Perú, digamos, pongamos el caso de Estados Unidos, el estadounidense paga menos impuestos, por ejemplo, que el extranjero que hace negocios en Estados Unidos. Ese es un ejemplo de que hay algo que hay que perfeccionar, pero por los cauces democráticos. De acuerdo. Reinaldo, mencionaste la revolución en el sector agrario. Tú mismo lo dijiste hace unos cuantos segundos. ¿Cuáles deberían ser las medidas inmediatas que debería tomar un gobierno de Ollanta Humala para iniciar esa revolución en el agro, campo que tú conoces mejor que nadie probablemente en el Perú? Aprovecho la ocasión, Ricardo, permíteme la licencia. Quiero saludar desde acá a Lucho Zúñiga, expresidente de Conveagro, quien encabezó en los últimos días un pronunciamiento. Arequipeño, además. Arequipeño, entrañable amigo, aprista, que ha apoyado a Ollanta Humala, así que un abrazo para Lucho y para todos los compatriotas que lo secundaron. Bueno, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia en el plan agrario de Ollanta Humala? Es el cumplimiento de la Constitución. El artículo 88 dice, el Estado apoya preferentemente al desarrollo agrario. No obstante, lo hemos dicho muchas veces en este espacio, el agro, 26% de la población, 36% de la población económicamente activa, 70% de los alimentos que consumen todos los peruanos, le asignan el 0,5% del presupuesto. Eso va a cambiar radicalmente. El mismo comandante Humala en determinado momento dijo, subamos a 5. Yo le dije, comencemos duplicando porque no le podemos dar una sobredosis. Uno. Lo otro es la defensa de la producción nacional frente a las importaciones subsidiadas en el exterior, que además ahora ingresan sin pagar aranceles. Sin duda, ahí Ollanta Humala está resuelto a defender a la producción nacional eficiente. Así que se acabó la competencia desleal. Y por otro lado, sin duda va a ser cumplir el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relacionado con la consulta previa e informada a los pueblos indígenas y afines. ¿Cuál va a ser el rol que le va a tocar desenvolver en estos años que se vienen a Conveagro? No, sin duda, está escrito ahí en la revista, una de las cosas que lo planteó él personalmente, verbalmente, antes de firmar el acta, dije, yo he venido a ofrecerles un cogobierno con los productores agrarios y la institución representativa del agro es Conveagro. De acuerdo. Reinaldo, de todo corazón que ese entusiasmo que ahora te caracteriza se vea reflejado en hechos concretos para beneficio del sector agropecuario y nuestros compatriotas, sobre todo en las zonas andinas. Estoy absolutamente seguro de ello, que el 28 de julio próximo comenzará un nuevo amanecer en nuestra patria. Gracias, Reinaldo Trinidad Ardiles. Amigos, vamos a unos cortes comerciales y regresamos con más invitados. Este es el 2011.
Esto es Sufragio 2011, directamente desde Lima para todo el Perú, a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Y atención en la economía, estimados amigos, tengo como invitado nada menos que a Miguel Ángel Martín, parte integrante del equipo económico de Gana Perú, y que además, estimados amigos, y que además es profesor principal en la ESAN, Escuela Superior de Administración de Negocios, en Lima, ciudad capital. Miguel Ángel Martín. Miguel Ángel Martín, parte del equipo económico de Gana Perú, se encuentra con nosotros y vamos a conversar con él de temas vinculados a lo que nos depara la economía en el gobierno que probablemente empiece en pocos meses. Todo parece indicar presidido por el comandante Ollanta Humala. Estará con nosotros en breves minutos, amigos, Miguel Ángel Martín, parte del equipo económico de Gana Perú. Estuvo con nosotros hace algunos minutos Reinaldo Trinidad Ardiles, director de la revista Agronoticias de licencia, y que también formaba parte del equipo económico en el sector agrario de Gana Perú. De manera que hemos tenido el gusto de tener a dos importantes figuras, a dos importantes personalidades de lo que sería el gobierno, la ejecutoria del gobierno de Ollanta Humala. Nos acompañó también el doctor Herbert Cuba, que en su momento fuera candidato por Alianza por el Gran Cambio. Estuvimos iniciando la programación a las 11 de la mañana en punto con la participación de Percy Medina, secretario general de Transparencia, y que además, Transparencia, dicho sea de paso, en breves minutos estará dando también sus resultados proyectados, de manera que estamos muy contentos de haberles brindado un programa con importantes invitados y con la cobertura nacional que caracteriza a Perú TV. Miguel Ángel Martín, muchas gracias, es siempre un gusto tenerte, esta vez no en hora 8, sino en Sufragio 2011. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, ¿qué va a pasar con la bolsa el día de mañana? Es difícil decir qué es lo que va a pasar con los mercados. Lo que yo sí no tengo clarísimo es que los mercados se anticipan a todo. Entonces, en las últimas días ya había toda una serie de encuestas clandestinas, podríamos decirlo, en el cual ya estaban dando una ganancia al candidato de Gana Perú. Y la bolsa también en esa incertidumbre se ha estado moviendo 5 puntos para arriba, 5 puntos para abajo. Y yo estoy segurísimo que para que hubiera algo catastrófico tendría que haber algún plan ¿no? que fuese en contra de todo lo que se ha dicho. Y lo que se ha dicho es que se va a repertar las inversiones, de que va a haber una política económica, ¿no? de mercado, social de mercado, que se va a potenciar y que lo que se quiere es todo lo contrario, abrir, ¿no? Abrir y que esa economía de mercado, quizá que hay que hacerle algún ajuste en algún sitio para que haya más competencia, porque vivimos en una economía de mercado que llaman muchos, pero llena de oligopolios, ¿no? Llena de monopolios. Entonces yo no sé qué economía de mercado, o sea que yo creo que va a ser todo mucho más favorable, ¿no? Entonces que nadie se asuste, ¿no? Porque todo va a ser para bien, todo va a ser para bien, por lo menos ese es el entusiasmo, y yo creo que las personas que han votado hoy han votado por esa esperanza de que todos queremos un Perú mejor, y un Perú pues sin corrupción, un Perú sin impunidad, y que es justo lo que va a ofrecer Gana Perú. También tenemos que tener en cuenta algo: cuando en un país tenemos corrupción, de nada sirve tener una política económica de tal forma o de tal otra, porque la corrupción al final lo único que trae es que se espanten, huyan los capitales, ¿no? Entonces yo creo que entrando por ahí, que lo que se van es a adoptar políticas anticorrupción y una política no en la parte económica de mantener el modelo y perfeccionarlo. Yo creo que eso tiene que dar seguridad total, y estoy convencido de que Ollanta Humala va a saber transmitir eso, que ya ha tratado de hacerlo, pero esta campaña mediática en contra que ha tenido no ha querido promocionar ni informar a la población
de lo que era la hoja de ruta, que fue las políticas puntuales económicas que se iban a llevar a cabo. No ha querido tampoco promocionar su juramento, que era un juramento de que él va a mantener el Estado de Derecho y que va a hacer las cosas adecuadamente. Entonces no ha querido promocionarse porque había toda una campaña en su contra, pero yo creo que al final los electores han tenido claro que por ahí es por donde va a ir el país y no por un lado donde ya se tiene una certeza de que ha habido corrupción e incertidumbre de cómo, quién gobernaría, ¿no? Y eso yo creo que es una victoria, ¿no? Y quien termina ganando es el país. De acuerdo. La gente espera entonces, digamos, que haya más competencia, por ejemplo, en el sector de la banca, en el sector de las comunicaciones, en el sector de las AFPs, seguramente algunos ajustes en torno a las ganancias de la gran minería, ¿no es cierto? Es en buena cuenta. He mencionado, digamos, los principales ajustes que se tendrían que hacer al modelo, manteniendo, digamos, básicamente el modelo original. ¿Qué otras cosas más adicionales a las que he mencionado podrían distinguir, digamos, una política, un nuevo modelo económico, o una modificación, mejor dicho, del modelo económico? Es importante resaltar que dentro de esos ajustes que acabas de mencionar, no siempre lo que se está es tratando de hacer ajustes conversando con las empresas, ¿no? En este caso, algo polémico como es el impuesto a las sobreganancias. En otros países ya se ha implementado y ya hay toda una serie de impuestos como las regalías, etcétera, que no todas pagan de la misma forma y va a haber que sentarse con ellas y decirles, señores, esto no puede continuar así, ¿de qué forma lo renegociamos? Que eso es muy diferente a imponer por la fuerza, ¿no? Que es un poco lo que se ha tratado de malinterpretar, ¿no? Entonces, lo que se espera es que se logre renegociación, etcétera, como se ha hecho en otros países de la región, en Chile, en Brasil, y que tienen impuestos a las sobreganancias, porque las leyes y los tratados que se firmaron no era cuando el precio del oro, por ejemplo, estaba en $500, hoy día lo tenemos en 1.500, ¿no? Entonces ha cambiado mucho la situación. Después es necesario el romper ciertos monopolios y oligopolios, es muy necesario, ¿no? No es posible que nosotros tengamos la leche más cara que en Europa, por ejemplo, cuando una vaca te cuesta la tercera parte. Para que te hagas una idea, una vaca te cuesta unos 4.000, 5.000 soles en Europa, aquí te cuesta 1.000 soles una vaca. Sin embargo, por el litro de leche, en Europa tú pagas 2 soles y aquí pagas 3 soles 20. No, eso es algo de locos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se tienen que solucionar, porque si hablamos de una economía de mercado y quien termina pagando el pato es el consumidor, eso no es economía de mercado. Y el Estado es justo donde tiene que ver y intervenir de alguna u otra forma. Pero eso todo se verá y dentro del contexto de una economía de mercado. Lo mismo hablamos cuando estamos refiriéndonos al tema de banca. El Perú es el país de mayor concentración bancaria en la región. Un microempresario no tiene tasas de interés de 50-60% como mínimo, ¿no? Y sin embargo, en el momento que dicen no, que el Banco de la Nación de préstamos, dicen no, competencia desleal. Oye, pero es que en ninguna parte del mundo nos encontramos con microempresarios con tasas de 60-80%. Entonces el Estado tiene que ver de qué forma trabajar eso, regulando empresas, haciendo más abierto el mercado, ¿no? Y después se tienen que hacer cosas nuevas. Se tiene que promover nuevos mercados, promover las exportaciones. Se tiene también dentro del plan el crear fondos de competitividad, fondos para los emprendedores. Se tiene también lo que es la creación de seguros agrarios, porque hoy día ya hay un seguro agrario que funciona, pero se necesita más, ¿no? Potenciar ¿no? los créditos al agro. Entonces, todas esas cosas tienen que empezar a hacerse y es una batería, ¿no? de políticas y que se van a hacer y a implementar y ¿no? de ser posible en el corto plazo para que vayan teniendo impacto poco a poco, ¿no? De acuerdo. Miguel Ángel Martín, muchísimas gracias. El tipo es tirano en televisión. Estás comprometido a estar, por favor, esta semana con nosotros. Tuvimos dificultades que nos robaron unos minutos. Me hubiera gustado preguntarte también sobre los TLCs, pero eso será materia esta semana que viene. Por supuesto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Amigos, vamos a unos cortes y regresamos con más invitados. Esto es Sufragio 2011.
Bien amigos, nos acompaña ahora Miguel Ángel Santillana del Instituto de Estudios del Perú de la Universidad San Martín de Porras, que además es un experto en temas vinculados con la minería y la responsabilidad social, que el día de hoy hizo un periplo en varios importantes programas nacionales, en radioprogramas del Perú, Willax TV, en emisoras radiales, en fin, obviamente en la etapa previa al resultado, de manera que habló casi siempre de temas técnicos, y me parece que este es el primero o segundo programa al que llega ya para comentar sus opiniones sobre el resultado y el significado de lo que ha ocurrido en nuestro país el día de hoy. Miguel Santillana, muchas gracias. Sí, como digamos, al fin llegué. Al fin llegaste. Al fin llegué, sí, he tenido un periplo bastante largo el día de hoy, que empecé a las 8 de la mañana en una radio de Lima y ahora estoy siguiendo, y quien me ha estado acompañando en todo este periplo ha sido mi hijo, que ya aprendió qué cosas son los medios de comunicación y su importancia. Pero vayamos a los resultados. Ahora lo que tiene que hacer es el anuncio de esta noche el señor Ollanta, virtual ganador de estas elecciones, es que la opinión pública nacional e internacional sepa quién va a ser su equipo económico, quién va a ser su ministro de Economía y quién va a ser su candidato a la presidencia del Banco Central de Reserva. Si no hace esto esta noche, la bolsa se cae mañana, el tipo de cambio sube, tendría que intervenir fuertemente el Banco Central por la corrida hacia el dólar que va a haber. Y en general tiene que decirnos en blanco y negro desde ya qué cosa piensa hacer desde el 28 de julio, porque los mercados no le van a dar ninguna tregua, y además como candidato y habiendo leído su primer plan de gobierno, que es el que, digamos, ahí aflora su inconsciente freudiano, los mercados no le creen. Entonces, si no quiere tener una movida en contra en el cortísimo plazo, esta noche nos tiene que decir quiénes son su equipo económico y su candidato al Banco Central, para empezar. Y aparte de eso, digamos, ¿no crees tú que también tener un gesto, digamos, de apertura hacia las organizaciones políticas que conforman las fuerzas fujimoristas, digamos, y las que se opusieron sin ser fujimoristas a él, digamos, invocándolas a trabajar unidos por la gobernabilidad del país, ¿no crees que ese también tendría que ser un gesto que de repente lo podría elevar al nivel de un estadista finalmente, si hace esas dos cosas? Mira, de cliché, siempre que hay un ganador y un perdedor, es de buena educación ir a saludar al ganador y decir que vas a gobernar para todos los peruanos. Pero acá yo creo que nos hemos polarizado de tal manera de que tiene que haber gestos de ambos lados. Yo creo que va a ser muy difícil que el señor Ollanta nos dé esa apertura cuando sabemos que esta noche están llegando 2 charters con funcionarios venezolanos al Perú, y el canciller de la República a ciertas personas ha informado que Chávez ha pedido permiso para sobrevolar el espacio aéreo peruano mañana, y quién no te dice que mañana llega a saludar a su candidato. Entonces, digamos, ya ganaron en las urnas y ahora aparece Chávez para apoyar a su alumno. ¿Dónde queda el señor Vargas Llosa? ¿Dónde está Alvarito? ¿No dijeron que este señor era la reencarnación de Milton Friedman? Bueno, entonces ahí empiezan los problemas. Sería entonces de pésimo mal gusto, sería incorrectamente político permitir que el presidente Chávez sobrevuele cielos peruanos el día de mañana y 2 charters de venezolanos vengan a celebrar la victoria, según Miguel Santillana. Es que mira, lo que nos han dicho durante todos estos meses es que él no es Chávez, sino Lula. Lo que sabemos que Lula ha contribuido es con los marqueteros políticos que se han hospedado en las suites del Miraflores Park Plaza, y el gobierno peruano ha permitido que esta gente labore muy bien pagada sin ningún permiso de trabajo, lo cual me parece pues una novedad. Yo me puedo ir a un tercer país y hacer lo que me da la gana, cobrar y no tener ningún tipo de permiso ni visa para realizar esa actividad. Número 1. Número 2, ese abrazo de Chávez desmentiría al alumno Humala rápidamente. O sea, esa capacidad de convocatorias a personas como Mario Vargas Llosa, su hijo, el señor Toledo y compañía, era en función de que no queríamos el chavismo en el Perú, y él mostraba otra faz. Pues lamentablemente, por lo que tengo entendido, estos personajes van a llegar a Lima. Entonces ¿quién era realmente Ollanta Humala? ¿Qué cosas nos vendieron? Esa es la gran pregunta de fondo. ¿A quién le creo? ¿Al del primer plan o de las 3 o 4 versiones light que se presentaron después con este grupo de técnicos independientes para
digamos, validar este cambio de espíritu y este cambio de ideología. A mí, digamos, ya estamos viejos para que nos metan cuentos, ¿no? Y lamentablemente, bueno, hay que respetar la democracia, la gente ha pedido esto, bacán, respetemos lo que ha pedido la gente, pero también pidamos que la gente asuma la responsabilidad de lo que ha elegido y después no hayan quejas. ¿Qué pasa si Chávez no viene mañana? ¿Te No, o desmentiría sea, tengo entendido que ese pedido ya se ha hecho a Cancillería. Puede ser que ante opiniones como la mía y otras personas no se vea políticamente correcto que venga tan pronto, pero en algún momento va a aparecer. Bueno, Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, desmentiría todo lo que nos dijeron por meses que en menos de 24 horas de haber ganado la elección. lo políticamente incorrecto sería que venga mañana o en las próximas semanas, Así es. pero no creo que pienses que sería necesariamente políticamente incorrecto que venga, por ejemplo, el 28 de julio, digamos, a la colocación de la banda presidencial, No, tampoco, porque ¿no? el Estado peruano invita a jefes de Estado de todo el mundo De a acuerdo. participar de esa fiesta. O sea, de eso yo no me preocupo. De acuerdo. Te veo un poco escéptico entonces, Miguel Santillana, cosa que es positiva porque en el país se tienen que confrontar opiniones. Han Claro. venido a sufragio 2011 representantes de Gana Perú, más bien con una actitud bastante entusiasta, de apertura, pero Sí, a pero- Miguel Santillana lo veo con un escepticismo natural, comprensible y No. necesario en el país. Pero es que yo te dije hace tiempo que yo soy sea quien sea el ganador, yo voy a oponerme. Porque ambos grupos tienen una raíz autoritaria. Tú podías escoger un populismo de derecha o un populismo de izquierda. Populismo al fin. Entonces, yo creo que el Perú no se merecía, después de 20 años de sacrificios, que venga una opción política que paralice en seco todo lo avanzado. Y eso es lo que tú vas a ver a partir de la próxima semana. Inversiones en construcción, inversiones en minería, petróleo, etcétera, todo va a estar paralizado. No se va a mover nada hasta que tú tengas alguien que te diga cómo va a ser el programa económico y quiénes son los personajes que avalarían ese tipo de política económica. Si tú tienes a los personajes que hemos visto, no tienes un ministro de Economía creíble para los mercados internacionales. Si tú ves a las personas que acompañan a Ollanta como posibles miembros del director del BCR, extraordinario. Pero ¿quién más va a estar ahí? Entonces, decir que el señor Julio Velarde se va a quedar en el BCR, bueno, es un voto de 7. Hay 3 candidatos que tiene que poner el Ejecutivo, 3 candidatos que tiene que poner el Congreso. Entonces, lo que tenemos que o sea, que la población le quede claro, es que no puede haber un desmanejo monetario y un desmanejo fiscal. Si tú juntas esos dos desmanejos en función de un voluntarismo político irresponsable, vamos a volver a las épocas que tú y yo hemos vivido. O sea, la juventud no sabe lo que es un paquetazo, la juventud no sabe hacer cola porque no hay productos de primera necesidad, porque hasta el Estado se dedicaba a producir. ¿O no te acuerdas que tenías que hacer tu cola para tu leche Ensi en el gobierno de García? Entonces, o sea, lo que yo sí pediría, un ojo vigilante, es en la política monetaria, en la política fiscal, y algo que sí le concedo a la duda al nuevo gobierno, es el manejo de las reguladoras. Yo no estoy en contra que el Estado participe en la economía, pero la participación de la economía no es a través de empresas públicas, sino a través de la regulación del mercado. Y yo veo que las reguladoras no han cumplido fielmente su posición de defensa de los consumidores. Yo siento que muchas reguladoras han sido cooptadas por las empresas que deben ser reguladas, en primer lugar. Segundo lugar, no ha fallado para mí el mercado, lo que ha fallado son las reformas del Estado peruano para hacerlo más eficiente. Vale decir, el Estado peruano no puede decirle al 5.º año de su gobierno determinar inversiones por decretos de urgencia. Has tenido 5 años como jefe del Ejecutivo para manejar, mejorar esos procesos administrativos, hacerlos más expeditivos para que la inversión, tanto pública como privada, sea más expeditiva en este país. Entonces no puedes salir al 5.º año a tratar de hacer 33 megaproyectos a través de decretos de urgencia, que se saltan la poca institucionalidad que existe en este país. Entonces yo creo que en esos temas, ahora, una bomba de tiempo que no se ha discutido por esta campaña electoral es que, si mal no te acuerdas, hace 10 días o 12 días, la primer ministro, Rosario Fernández, con el Alan García, han firmado un decreto bajo el cual se termina
la transferencia de programas, proyectos y competencias a los gobiernos regionales. Con eso, supuestamente, hemos terminado el proceso de descentralización del Perú. Pero lo que no te han dicho es que, según ese proceso de descentralización, el gobierno central define las políticas generales de gobierno y son los gobiernos regionales y gobiernos provinciales y distritales, cada uno a su nivel de competencia, los que ejecutan esa política. Entonces, dime tú, ¿por qué voy a mantener más o menos 1.200.000 burócratas en Lima si ya todas las funciones, programas y proyectos han sido descentralizados? ¿Quién va a asumir la reducción del Estado en Lima? Te pregunto. Esa bomba de tiempo. Es complicadísimo, es una de las cosas irresponsables que deja el gobierno de García, Eso. que la hemos comentado con... Eso, de ahí ponle el FONAVI, el pago de los bonos de la deuda agraria, el aumento de policías y miembros de la Fuerza Armada, porque lo que le han dado es una bonificación no pensionable de 20%. El problema de la caja militar policial, que está quebrada. El problema de la caja del pescador, que está quebrada. Entonces, digamos, hay un montón de cosas que te apuesto, o sea, triple contra uno, que una vez que Alan García deje el gobierno, en octubre o noviembre va a ser el jefe de la oposición, liderando y pidiendo que se les pague a esta gente. Eso reclamo. Miguel Santillana, muchísimas gracias. Lo comentaremos en la semana que viene. Siempre es un placer tenerte, esta vez en Sufragio 2011 y en otras oportunidades en Hora 8. Muchas gracias. A ti. Vamos a unos cortes, amigos, y regresamos. Bien, amigos, estamos con Carlomagno Salcedo Cuadros, director de Ciencias Políticas de la Universidad. Bien, amigos, estamos con Carlomagno Salcedo Cuadros, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con quien vamos a conversar sobre los resultados. Carlomagno, muchas gracias, un gusto tenerte en Sufragio 2011. ¿Cuál es la lectura que tienes desde el punto de vista político y de la participación de los actores políticos, dentro de los cuales las organizaciones políticas, los partidos han tenido una trascendencia, creo yo, secundaria? Ciertamente, ¿no? En realidad en el Perú los partidos políticos ya juegan un rol, digamos, absolutamente accesorio a los candidatos individuales, ¿no? Son los candidatos los que básicamente tienen la preeminencia en las campañas. Eso en primer lugar, ¿no? Ahora, si el sentido de la pregunta es ver cómo llegamos a este resultado, bueno, fundamentalmente lo que hay que ver es que en este caso yo creo que las campañas electorales han sido fundamentales. El escenario más probable hace unos meses era que Toledo iba a estar en primera vuelta y seguramente Keiko Fujimori, considerando que Keiko Fujimori sí venía hace mucho tiempo con un piso de un 20% de electorado bastante firme, a lo cual ella necesitaba añadirle un poquito más, ¿no?, para llegar a segunda vuelta. Y eso explica que hasta la primera vuelta su discurso haya sido básicamente afirmar ese electorado duro, rodeándose del mismo entorno del fujimorismo, eligiendo a sus candidatos a vicepresidentes a gente que reafirma eso, ¿no? El problema es que por el lado de Toledo, lo que hasta un momento fue una muy buena campaña, de repente pierde absolutamente el norte. También obviamente contribuye en algo la aparición del candidato PPK. Bastante. Que es inflado. Que le gana a Toledo después. Claro, le terminan ganando a Toledo y finalmente con eso se pelea parte del mismo electorado, y es que ante esa situación el candidato Yantumala, a quien nadie daba bola en el sentido de que nadie molestaba, corrió solo y ocupó el vacío que dejó Alejandro Toledo, ¿no? Y llega él a la segunda vuelta. Entonces, y aquí tuvieron mucho que ver las estrategias en las campañas electorales, ¿no? Ciertamente la estrategia de campaña del candidato Humala fue muy buena, ¿no? Digamos, convertir a alguien que era algo así como lobo feroz en un candidato que saque más del 30% en primera vuelta, obedece en principio a una muy buena campaña y obviamente a los errores de los otros candidatos, ¿no? A que el centro derecha político se fraccionó, ¿no? Se fraccionó completamente y eso pudo aprovecharlo él. ¿Cuál ha sido el rol de la prensa, de los medios de comunicación? Y te hago una segunda pregunta junto con esta. ¿Consideras que han reemplazado en realidad a los partidos políticos como generadores de opinión? Como generadores de opinión ciertamente sí, y eso no es de ahora, eso ya ocurre, digamos, hace mucho tiempo, ¿no? Los partidos e incluso el gobierno han dejado de marcar, digamos, de poner los temas de agenda política. De alguna manera los medios se encargan de poner,
Pero también, por otro lado, esta situación ha generado que los medios más poderosos crean que ellos tienen mucho control de la situación cuando no es así. O sea, muchas veces se pueden dar contra la pared, como ya ocurrió en el caso de Lima en las elecciones municipales con Susana Villarán, y ha ocurrido nuevamente en estas elecciones, ¿no? Ciertamente en Que funciona como un boomerang la cosa. digamos que ha sido como un boomerang y no aprenden, ¿no? Así es. Porque lo que hemos visto, sobre todo de grandes grupos, de los grandes medios, ¿no? Porque digamos, ciertamente la realidad de los medios de comunicación es mucho más plural, ¿no? Está, por ejemplo, este canal que es más pequeño, muchas radios o periódicos en provincias, en Lima mismo, ¿no? Pero digamos, los grandes medios, que son los que tienen la capacidad de hacer llegar su opinión, su información a todo el país, estamos hablando del Grupo del Comercio, por ejemplo, son los medios que, digamos, han querido jugar un rol más protagónico, ¿no? Han querido incidir en la voluntad de los ciudadanos y han fracasado. Por ejemplo, y lo voy a decir con absoluta claridad, y te digo, o sea, Perú TV es un canal que tiene cobertura nacional, todavía no entra a Lima, salvo a través del UHF, por una serie de razones de política y qué sé yo, pero digamos estaría en capacidad de poder entrar y tener una cobertura importante en Lima. Esperemos que algún día la tenga, en algún momento la va a tener. Pero digamos, yo te quiero decir así con absoluta claridad y frontalmente, por ejemplo, un personaje como Augusto Álvarez Rodríguez, o como el señor Mirko Lauer, o como la señora Rosa María Salcedo, Rosa María Palacios, perdón, y en fin, todos estos íconos del periodismo equivalen, pues, y quisiera pedirte tu opinión, a lo que significaba hace algunos años de repente la opinión, pues, de un Armando Villanueva del Campo en sus 60s, o de un Luis Alberto Sánchez, o de un Manuel Ulloa, o de un Jorge del Prado. O sea, el poder de presencia y de influencia en la opinión pública que tienen es descomunal. Sí, coincido contigo, y tú te das cuenta, por ejemplo, el programa Prensa Libre de Rosa María Palacios, el papel que jugó, o sea, ella, digamos, durante toda la segunda vuelta, con la cuestión del plan de gobierno de Ollantumala, de que si era el primer plan o era la hoja de ruta, los tuvo contra la pared. O sea, y ciertamente ella estaba marcando la agenda. Álvarez Rodríguez, por otro lado, con una posición un poco más neutral, digamos, también jugó un rol importante, que no era pro-fujimorista, ¿no? Ahora, ciertamente el poder que han tenido es grande, pero por otro lado también, digamos, ahora, y ellos con todo han tratado, creo que, de mantener un equilibrio. O sea, Rosa María, creo que sobre todo las últimas semanas ya la noté mucho más equilibrada, pero han habido otros personajes mucho más nefastos, ¿no? Correo, Perú 21, que digamos sí... Jaime Bailey. O Jaime Bailey, ¿no? Que actuó como un mercenario completamente, ¿no? Pero que digamos ya no tuvo mayor efecto y más bien creo que fue ya contraproducente, ¿no? Creo que el electorado no es tonto, el electorado se da cuenta cuando un medio quiere manipular sus conciencias, ¿no? Y yo creo que ahí se equivocaron nuevamente, ¿no? De alguna manera Ollantumala le debe agradecer pues a algunos comunicadores, ¿no? Y políticos también, a Pedro Pablo Kuczynski, que ya en una segunda vuelta ya no tenía mucho que hacer y sin embargo no empieza la segunda vuelta aparentando neutralidad, pero en realidad desde el principio estaba jugando ya para una candidata, ¿no? Digamos, Humala puede agradecer a muchos de estos actores que en realidad con sus actitudes generaron el efecto contrario a los que estos querían, ¿no? Y contribuyeron de alguna manera a su triunfo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque el triunfo de Humala se explica por varios factores, ¿no? De acuerdo. Carlos Magno, yo no puedo dejar de preguntarte una cosa también, y en tu calidad de analista político. Por ejemplo, se acusa mucho a los partidos políticos de no renovarse, de no promover nuevos liderazgos, pero vuelvo al papel de los medios de comunicación. La gran prensa nacional, la gran televisión nacional, nunca invita, por ejemplo, a los mandos medios de los partidos políticos o a la gente joven que tiene proyección política. Siempre los que están presentes en los programas que ya hemos mencionado son los personajes clásicos, sean del partido humanista, del partido aprista, del PPC, de todos los partidos, pero nunca hay, digamos, la posibilidad o por lo menos la iniciativa de querer promover a nueva gente. Pareciera que eso está ya articulado y forma parte de un sistema o un status quo en donde a ninguno le conviene modificarlo, ni a los actores políticos ni a los medios de comunicación. ¿Compartes este punto de vista? De alguna manera sí, porque ciertamente los partidos finalmente, ahora lo que se llaman partidos, digamos, un personaje... Disculpe, te pongo el ejemplo del APRA, por ejemplo, cuando invitan, ¿a quiénes invitan? A Mulder, a Del Castillo, a Sumaeta, a Aurelio Pastor y punto. O bueno, o a Luciana León. O Luciana León, Lo que pasa es que creo que los medios invitan a quienes creen ellos que les van a dar más espacios o más atractivos. Yo creo que el problema está en los partidos. O sea, los medios juegan un rol... Pero ¿no crees que si los medios tienen la iniciativa
de indagar y decir, en el partido aprista, en el partido humanista, hay gente joven o de mediana edad con capacidades, con proyecciones y con propuestas. ¿No crees que es también un rol de los medios de comunicación escarbar y convocar a esa gente a los programas? Eso podría contribuir, pero también tengamos en cuenta que hay un problema en los propios partidos que en realidad no son estructuras realmente orgánicas. Steve Levitsky, que ha cobrado un protagonismo importante en estas elecciones, el politólogo de Harvard. Estuvo en el SAN, ¿no? Perdón, en CADE. No sé si estuvo en CADE, pero ciertamente ha dado una serie de opiniones que, por lo menos en la segunda vuelta, han marcado la pauta, ¿no? Él fue el que dijo, ¿no?, de Keiko Fujimori hay pruebas, ¿no? Y debían tomarla, hay dudas. Y tiene un protagonismo importante. Él tiene una tesis que yo suscribo, ¿no?, que en el Perú en realidad el sistema político no se mueve por los partidos políticos, son los candidatos individuales. Y realmente ya los partidos tienen un rol muy secundario. ¿Qué es aquello que se llama un partido político? Es un candidato individual, un caudillo, en torno de quien se rodean algunos círculos de poder que son sus amigos, sus allegados, ayayeros, ¿no? Y son círculos de poder, ¿no? Cuanto más cerca estés al líder, tienes más poder, pero que no se articulan en torno a programas, a ideologías, a una carrera partidaria, ni nada de eso, ¿no? Entonces, la gran agenda política que el país tiene de aquí a los próximos años es construir partidos políticos de verdad. Porque uno de las consecuencias de la inexistencia de partidos es el resultado al que hemos arribado. Este resultado no se hubiese dado en un sistema político donde hayan 3 o 4 o 5 partidos políticos con sus ofertas políticas muy claras, ¿no? De ninguna manera hubiésemos estado en este resultado. Y el problema es que la ausencia de partidos puede llevarnos a un punto en el cual la democracia misma como régimen político puede estar en riesgo. Y ahorita, digamos, ¿no?, muchos tienen esa sensación de que la democracia eventualmente podría estar en riesgo, ¿no? De acuerdo. Carlos Magno Salcedo, muchísimas gracias por tu participación en Sufragio 2011. Ok, Muy muchas amable. gracias por la invitación. Vamos a unos cortes, amigos, y regresamos. Bien, amigos, me encuentro ahora con dos jóvenes, atención, jóvenes politólogos. El primero de ellos de la Universidad Católica, José Carlos Rojas. José Carlos, buenas noches. Gracias por estar en Sufragio 2011. Gracias a usted. De la Universidad Católica. Y Luis Yáñez, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ambos, como pueden apreciar, representantes de nuevas generaciones de ciudadanos peruanos. Y yo voy a preguntarle primero al amigo Rojas. Conversábamos de la necesidad de fortalecer a los partidos políticos, como lo dijo el profesor Carlos Magno Salcedo Cuadros hace unos minutos, fortalecer a los partidos políticos para no encontrarnos en estas encrucijadas, ¿no es cierto?, que hemos vivido hasta hace unas horas, con dos candidatos que de repente no eran los más indicados para llegar a una final, e igual remontándonos a la anterior elección. ¿Cómo fortalecer a los partidos políticos? Bueno, creo que has tocado un aspecto clave. Los partidos políticos, toda la incertidumbre y la volatilidad electoral que existe en este momento se debe a la inexistencia de partidos políticos o a partidos políticos débiles. Esto lo que va a generar es que de elección tras elección vayan cambiando, es decir, la volatilidad de los electores vayan cambiando y eso va a generar una incertidumbre muy grande. ¿Cómo fortalecer? Hay varias maneras. Una es a través de las instituciones como un buen sistema electoral, ¿no es cierto?, poniendo vallas, etcétera. Y otro es más político. Como diría el politólogo también Levitsky, es a través de divisiones políticas. Es decir, grandes fracturas, divisiones políticas que van a, de alguna manera, encauzar la participación política electoral. Sin esa presencia es muy difícil construir partidos. Los partidos siempre van a estar, digamos, solamente para las coyunturas. Entonces, yo creo que en este momento, con el caso de Humala, yo creo que sí tendría, el gran reto es construir un partido, porque ahorita, lamentablemente, Gana Perú todavía es un conglomerado de movimientos y no realmente un partido. Yo creo que esa es una apuesta fundamental. Cuando te refieres a divisiones políticas nuevas, entiendo, ¿te refieres que a nuevos distritos electorales, por ejemplo? Divisiones, digamos, por ejemplo, el APRA. El APRA constituía en el siglo XX una clara división. Tenías la oligarquía y el APRA. Y esos, tanto el APRA, había un APRA, o sea, había un aprismo y un antiaprismo. Y eso dividía la sociedad y las clases, los movimientos sociales encauzaban a eso, ¿no es cierto? Entonces,
sí tenías un sistema de partidos, ibas construyendo, como se dio en los 80. Eso cae, digamos, en los 90, con Fujimori, y después no hemos tenido un nuevo ordenamiento político. Entonces lo que falta es, yo creo que el Fujimorismo, de alguna manera, es un movimiento que está poco a poco logrando constituirse como un partido. Entonces ahora tú puedes hablar de un Fujimorismo y de un antifujimorismo. Y eso es lo que ha pasado, gran parte, esa división es lo que vemos actualmente. Sin embargo, eso no le hace mucho bien al país. De repente lo que al país le conviene es tener un partido de derecha, vamos a decir, serio, orgánico, formado de una derecha moderna, de repente liberal, responsable, un gran movimiento socialdemócrata, vamos a llamarlo, y un gran movimiento socialista, por así decirlo, ¿no? Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, pero lamentablemente los sectores liberales no han podido construir un respaldo popular. Y ese es el gran déficit. De acuerdo. Vamos entonces con el politólogo y amigo Luis Yáñez. Digamos, siguiendo un poco la lógica de lo que conversamos con Rojas, digamos, en el sector de la derecha peruana, muchas veces se confunde el mercantilismo de ciertos sectores que defienden la inversión privada, digamos, el capital como motor del desarrollo, con grupos liberales que también promueven el desarrollo, promueven la inversión, pero que están en desacuerdo con prácticas mercantilistas. Y lo hemos visto, por ejemplo, cuando se forma el Fredemo con Vargas Llosa, de repente ustedes no se acuerdan porque son jóvenes, pero allí pues se juntaban empresarios mercantilistas hasta el tuétano y de repente individuos con un pensamiento liberal, ¿no es cierto?, que sí creían realmente en que el país debía ser un modelo económico de mercado, pero sin prácticas oligopólicas o mercantilistas. ¿Crees que ese puede ser un problema también para fortalecer un gran partido político peruano de derecha? Claro. A ver, gracias por la invitación. La formación de partidos en realidad obedecen a las estructuras de la sociedad, ¿no? Entonces, últimamente se ha visto cambios de los partidos. No es un fenómeno propiamente peruano, sino también los sistemas europeos de partidos han tenido un debilitamiento marcado, ¿no? Han perdido militantes, ¿no? Finalmente los partidos están yendo a una tendencia de convertirse en grandes maquinarias electorales, ¿no? Más que de un electorado fiel, afiliado, ¿no? Sino de incorporación de profesionales, de consultores, ¿no? Y yo creo que por ahí también va los partidos a encontrar nuevas formas, ¿no?, de convocar a las personas, ¿no? Por ejemplo, a través de las redes sociales, ¿no?, buscar nuevas formas para motivar a la gente a que pueda participar en un partido, ¿no? Nuevas formas de interacción, ¿no? Nuevas formas de interacción, pero digamos las ideologías propiamente dichas, en el sentido amplio de la palabra, hablé, digamos, del liberalismo, de la socialdemocracia, del socialismo, vamos a decir, del socialcristianismo, ya no tendría mucha cabida, entonces, de acuerdo a tu razonamiento, o estoy equivocado, ya tendrían que ser otros los elementos para formar partidos, ¿eso es lo que quieres decir? Claro, es un dato en cierta medida de la realidad, ¿no? Correcto. O sea, si uno ve, ¿no?, por ejemplo, que tal vez tenemos una idea equivocada también de partidos, ¿no? Entonces, cuando decimos partidos, estamos pensando en los partidos de masa, ¿no? ¿A qué obedecían la formación de esos partidos, ¿no? De que había, por ejemplo, correspondían a ciertas clases sociales, ¿no? Pero a veces ahora no es esa estructura la que rige la realidad social, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Perú tenemos sectores microempresarios, ¿no? A veces sectores informales, ¿no?, frente a otro sector que está dentro, ¿no?, los grandes empresarios, ¿no? Hay gente que se siente excluida, ¿no? Entonces eso no obedece necesariamente a una clase social, ¿no? De acuerdo, sí. Pero, yo quisiera agregar lo que dijo Luis. Yo creo que un tema que pasa por los partidos es la representación. Es decir, un partido de derecha liberal no va a poder constituirse y ser fuerte en la medida de que no represente a grandes sectores, o al menos a grandes sectores sociales. Entonces, en el país, yo creo que sí hay una potencialidad de que haya un partido liberal, pero ese partido liberal tiene que ser construido desde las nuevas élites. Es decir, vemos en la Lima Norte, Lima Sur, empresarios emergentes, es decir, los migrantes que han llegado y están haciendo dinero. O sea, yo creo que en la medida que ahí se vaya constituyendo una nueva élite, ¿no es cierto?, yo creo que sí puede haber un discurso liberal más popular. Es decir, nuevos cuadros, pero representativos de esta emergencia, digamos, que viene desde abajo. Yo creo que
si pasa eso, si un partido liberal representa eso emergente, yo creo que sí puede tener un arraigo. De acuerdo. Muchas gracias a ambos. Me hubiera gustado seguir conversando con ustedes. Habrá otras oportunidades, amigo Yáñez, amigo Rojas, politólogos de la Universidad Católica, Rojas y Yáñez de la Universidad de San Marcos. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a unos cortes, amigos, y regresamos. Bien, amigos, estamos con César Pajares Garcés. César, buenas noches, gracias por estar en Sufragio 2011 en esta oportunidad. Buenas noches, Ricardo, buenas noches a toda la teleaudiencia de Perú TV para su programa Sufragio 2011. Saludando a todo el equipo de tu programa, con gratísimos encuentros esta noche. Hemos tenido el encuentro con Felicia Guarzaya, que viene de Nueva York, trabajar justamente el tema de la campaña de Ollanta Humala, con Carlos Franco, saludar a Salomón Lerner y a Elsa Malpartida en esta noche de felicidad para el proyecto Gana Perú, que prácticamente estamos viendo al virtual presidente de la República, Ricardo. Muy bien, César. Tú eres pues un entusiasta de Ollanta Humala. Has estado escuchando algunos comentarios, por ejemplo, de Miguel Santillana, que estuvo hace un momento, que se mostraba escéptico en muchos aspectos en la necesidad de que Ollanta Humala dé señales efectivas que generen confianza, pero no que las dé dentro de una semana, dentro de 15 días. Él quiere que las dé esta noche. Él quiere que vaya ya delineando cuál va a ser su equipo económico, quién va a ser el presidente del Banco Central de Reserva, quién va a ser el del Banco de la Nación, quién va a ser el ministro de Economía, quién va a liderar la SUNAT. En fin, quiere una convocatoria a los vencidos. En fin, no quiere que Chávez, si es que viene, venga mañana, por ejemplo. O sea, quiere señales claras, Alguien dijo que en política la forma es el fondo. Quiere formas de Ollanta Humala. ¿Qué opinas? Nos parece que discrepamos con las opiniones de nuestro amigo Santillana, porque creo que el triunfo de Ollanta Humala marca justamente ya la respuesta a esta problemática. Que el pueblo le ha dado el triunfo y las negociaciones en ese tablero de ajedrez político que hemos podido ver, creo que se ajustan a esta semana. Dijo Ollanta Humala con claridad: no puedo ganar las elecciones si no concierto, si no hago concertación o no hacemos consensos. Y lo hizo. Hizo una concertación inteligente. Creo que la presencia de diferentes grupos políticos, entre ellos la del señor Toledo, que no es la única, han sido otras más, conllevan a este resultado que ahora nos dan la tranquilidad de pensar de que no van a haber alteraciones traumáticas a la economía, ni mucho menos se va a rumorizar la idea de una problemática conflictiva ni confrontacional con los agentes económicos. Por el contrario, creo que la bolsa de valores, la economía va a entrar en un franco proceso de estabilización, de tranquilidad, y lo que sí vamos a poder tener es un gobierno de corte social. Vamos a tener programas sociales intensos, sin descuidar, por supuesto, lo que significa el desarrollo económico y el desarrollo humano. ¿Eres entonces optimista? ¿Crees tú que no se exagera cuando se continúa en una actitud de oposición desde el saque a Ollanta Humala? Porque esa fue un poco, si se quiere, la actitud de nuestro amigo Miguel Santillana. Por supuesto, la estamos rechazando porque este triunfo es el premio del pueblo peruano. Discrepando en algunos conceptos de otras entrevistas que acabo también de escuchar con el tema de los partidos, que sí son necesarios en su fortalecimiento, pero creo que Ollanta ha sabido escuchar el mensaje de la población. No se gana con un 30, con un 40% del electorado, se gana con un franco proceso de concertación y de consenso que lamentablemente pues no ha sido una cultura en otras épocas, y nosotros vivimos este proceso en el 2006, por eso no ganamos las elecciones. Nos es grato saber que Ollanta escuchó el mensaje, que además ha sabido llevarse de los buenos consejos de asesores como Salomón Lerner Guitis, que ha sido brillante en este tablero de ajedrez y que permite, conjuntamente con todo el equipo, sin desmerecerle nada a nadie, pues este triunfo categórico de esta noche. ¿Tú crees que ha sido impecable entonces el manejo estratégico, marquetero, digamos, de la campaña de Ollanta? Los asesores que vinieron de Brasil, por ejemplo, jugaron un papel importante, y para decirte dos aspectos fundamentales. En el caso de la señora Susana Higuchi, tenía que derrotar un problema central, era el problema político, la relación con el fujimorismo que ha sido tan criticado, y con la corrupción evidente que dejaba la imagen de su señor padre y que no pudo romper con Keiko. Dijiste, Susana. ¿Cuál ha sido? Perdón, Keiko. Y la estrategia exacta de Ollanta Humala ha sido justamente poderse correr al centro para superar el problema político, que lo ha hecho de la mejor manera, convocando a personajes de la política como ese señor Toledo, o como ha sido el premio Nobel Vargas Llosa, y además el tema económico que da confiabilidad y tranquilidad en ese espacio. Superado esos dos conceptos,
y habiendo caminado de una política de izquierda un poco más radical hacia el centro, le permite el triunfo, superando notablemente la estrategia que había desarrollado la señora Keiko Fujimori, como lo que tú acabas de mencionar. El tablero de ajedrez y las estrategias han sido impecables y permiten este triunfo categórico en estos momentos. ¿Qué otras digamos, actitudes crees tú que debería tener el comandante Ollanta Humala ya en las próximas semanas, digamos, para promover más el consenso, que es lo que todo el mundo reclama? Hemos conversado con mucha gente después de las 4 de la tarde y todo el mundo habla del consenso, todo el mundo alaba y valora la pulcritud y la muestra de civismo que ha dado el Perú en este proceso electoral. Y te lo digo con toda sinceridad, piden mayores gestos del comandante Humala. Esta ha sido una fiesta democrática y estamos seguros, porque ese es el llamado. No creo que varíe en nada la propuesta del comandante Ollanta Humala, de sus asesores y colaboradores, y creo que incluso en ese consenso estará la señora Keiko Fujimori y algunos claros cuadros que puedan contribuir al desarrollo nacional. Yo pienso que no le van a cerrar la puerta a ningún actor político importante que pueda conllevar a esta política de consenso y de concertación que tanto reclama el país. Las actitudes del comandante Ollanta Humala se van a ver reflejadas, creo, en un futuro, en una apertura. Y como lo hemos dicho en tu canal, y has señalado bien el tema de medios de comunicación, por ejemplo, no se necesita hacer ni tener actitudes radicales para transformar el escenario mediático en el país. Cuando tú dices los medios de comunicación están abarcando y copando todo, algunos decían que el comandante Ollanta tenía la tendencia a conculcar los derechos sagrados de la libertad de prensa. Hoy podemos pensar que el espectro electromagnético se puede ampliar, Ricardo. Y yo te lo digo con franqueza y como amigo, mereces hace mucho tiempo tú y otros conductores brillantes tener espacios que se puedan poder manejar en ese espacio electromagnético que no debe estar cerrado a unas cuantas televisoras y podríamos tener más democracia y mejores programas y de mayor calidad. Consecuentemente, el comandante Ollanta Humala ha tenido un acierto de presentarse en todos los programas televisivos, por muy críticos, por muy ácidos que fueron, estuvo allí. Y ahí cayeron derrotados justamente este grupo de medios que habían trabajado estrategias para poder bloquearlo, entre ellos la señora María Rosa Palacios, tantos otros periodistas como el señor Rodríguez, hoy están mordiendo, creo, el veneno que desarrollaron en esta campaña electoral y que no les ha dado resultado, porque tenemos que establecer que la gente sabe, que la gente es culta, que la gente entiende y que no cae simplemente en las manipulaciones mediáticas con facilidad. Ok, amigo César Pajares, muchísimas gracias por tu participación en Sufragio. Solo para saludar en este día el recuerdo de aquel fenómeno que le llaman el baguazo y que más bien recuerda la sagrada, yo creo, reclamación de las poblaciones indígenas de este sector que no fueron respetadas y no se respetó el Tratado 169 de la OIT y que esperamos que el gobierno del comandante Ollanta Humala lo haga respetar y que siempre las poblaciones indígenas tengan la participación que reclama este tratado con un mayor diálogo y presencia. Ok, gracias César Pajares. Gracias, Iván. Bien amigos, hemos llegado entonces, me comunican ya a la parte final de este programa especial que hemos hecho desde la ciudad de Lima, Sufragio 2011. Esperamos haberlos atendido bien, estimados amigos. Hemos tenido algunas pequeñas dificultades, pero estamos relativamente conformes. Naturalmente nunca nadie está 100% satisfecho. Agradecemos la comprensión de nuestros compañeros en la ciudad de Arequipa, agradecemos la colaboración de nuestro equipo acá en Lima y de todos los que participaron desde las 11 de la noche. Ha sido todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo el día de mañana a partir de las 8 de la noche en hora 8. Entonces yo me despido y doy pase a Jorge Luis Díez Canseco en la blanca ciudad de Arequipa.